Listo. Ya reviso que estemos en online y de una. Ok, me dices cuando ya estén live. Vale. Yo acá mamando gallo. Bueno, 9:30 de la noche y estamos en este momento iniciando lo que estuvimos anunciando durante mucho tiempo en nuestras redes sociales, o más o menos durante el último lapso de esta semana, y es la entrevista en exclusiva que tenemos con la que para muchos, y nos incluimos, es la banda más representativa del heavy metal y del rock en español en Colombia. Ellos son antioqueños y se llaman Kraken, así que vamos a estar conversando con ellos en la noche de hoy. Se van conectando ya todos allí. David, démosles espera. Tatico, Hola, Rochi, ¿cómo estás? hace rato no los veía. No, hace rato. No he hecho. Let me rocks. Ya estamos en vivo. Ah, bueno, bien. Ah, carachas. Hola, Roch. Hugo. Demos esperita que se conecten todos, ¿vale? Vale. Ya les doy Bueno, chaqueta. Hola, buenas noches. Falta Andresito ya. Creo, ¿no? Pues, Y Lucho. Lucho. Ah, ya entró, ya falta Lucho. Hola, buenas noches. Y Andresito. Buenas noches, Andrés. buenas Bueno, noches. aquí me Hola, aparecen, Rochi, aquí ¿cómo son, va? me aparecen todos los que hicieron la petición. Luis, como que no la ha hecho todavía. Creo que no. Ya te escribo. Sí, Lucho estaba diciendo que ya estaba también ahí. Sí, ya. Por Zoom. Bueno, buenas noches, muchachos. Saludamos aquí en Rockline a la banda Kraken, quien está Buenas hoy noches. aquí en pleno. Nos falta solo Luis. Que no le han dado el ingreso, me dice Lucho. ¿No le han dado qué? ¿Ingreso? Pero ¿Será mira que que está? me aparecen seis participantes, no va a aparecer él aquí, entonces es como Esperando. raro. Está metiendo dile que se está metiendo con otra. Se está metiendo a la sala de él y está esperando que él se autorice. Sí, hay como algo raro porque él no aparece aquí. Sí. Lucho, Sí. esa página no era. No, espérate. No falta. Esperémoslo, porque sí debe estar en otro lado, debe estar en otra parte. ¿A quién vamos a esperar? A Luis, falta el baterista. ¿Quién es el que falta? El bajista. Ahí está Lucho. El bajista. ¿Ya entró? Ya que ya está volviendo a dar ingreso al link. Ah, bueno. Por favor. Tenemos a Luis para tener en pleno a toda la banda Kraken aquí en Rockline Live. Este es Rockline Live, ya no es radio, sino live. Dice que por Dice favor que sí, que ya. que al anfitrión lo permita ingresar pronto, dice. Ya está. Ya ahora sí apareció Luis. Ahora sí está en la sala que es. Ah, ok. Ahí estaba hace rato, no tengo ni idea por qué no. Estaba esperando autorización para entrar a su propia sala, Lucho. Bueno, es un placer tenerlos aquí, es un placer tener a Kraken en vivo, a la banda leyenda del rock nacional aquí en Rockline, y los aprovechamos para saludar a Andrés Leiva, a Ricardo Wolf, al señor Rubén Galvez, a Julián y a Luis Ramírez. ¿Cómo van? Hola, buenas noches. Muy bien, todo muy bien. Muy bien, Muy muchas bien, gracias. afortunadamente. Cuidándonos bastante. Bueno, Roxana, acabamos de tener un Instagram Live con Roxana en el Faro Bar, y pues la gente estaba conectada. Se cantaron dos canciones muy chéveres de Kraken, Sombra Desnuda y La Barca de los Locos. Y bueno, invitamos a ¿Cuántas muchos que cuñas me vas debiendo, Hugo? seguramente están conectados desde ya, todos los que nos estaban siguiendo en Instagram, y la gente que está conectada de Rockline. Bueno, bienvenidos. La primera pregunta es, bueno, cada uno qué está haciendo en esta cuarentena. ¿Está leyendo, está componiendo, está en el ocio absoluto? Empecemos por
por las damas. Roxy, ¿tú qué estás haciendo en esta cuarentena? El ocio absoluto, no mentira. No, trabajando, pues yo soy docente en técnica vocal, pues se virtualizaron completamente los estudios y estoy trabajando toda la semana con clases virtuales y pues leyendo mucho, ejercitando también mi cabeza, mi perrita también aprovecho a sacarla, a estar con ella, a mi cabeza. Y nada, pues esperando a poder reunirnos para empezar ya a desarrollar bien el Kraken 7. Qué chévere eso. Ricardo, Caballero, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Ricardo? Mucho gusto, Hugo. Muy bien. No, dedicado a lavar platos, a hacer oficio. O sea que, Nada, mentiras, estudiando mucho y juicioso, hermano, cuidándonos bastante acá en la casa. qué 2 bacano. meses ya sin salir de casa. Rubén, usted sí me tiene que decir que está componiendo. Dieguito, andamos por ahí escribiendo música, componiendo. Bueno, igual yo soy docente, entonces también estoy dando clases en la universidad por medios virtuales, siempre teniendo ese cambio que es súper complicado de la presencialidad a la virtualidad. Es mucho tiempo al frente al computador, pero bueno, sí, por fortuna sí ha habido un buen espacio para hacer musiquita y sí, sí, por ahí hay ya cosas que estamos por ahí conspirando con Roxana. Julián, Hola, buenas noches, Hugo. Igual que Rubén y que Roxana, yo también trabajo bueno, trabajo en la misma universidad con Rubencho. Y lo mismo, ha sido un trabajo muy arduo el llevar a cabo el cambio de la presencial a lo virtual. Ha sido un mes de mucho trabajo, de planear mucho las clases. Bueno, digamos que ha sido complicado, pero ahí vamos. A mí sí ha sido muy complicado, por ejemplo, el poder tocar porque pues vivo en un apartamento y los vecinos se quejan de la bulla. Entonces ha sido muy complicado para mí. atormentando a los vecinos, usted ahí. Sí, no, hubo un día en que armé media batería y a los 20 minutos ya me estaban llamando de la portería que se estaban quejando del ruido, entonces no, Toca no con la batería logré. de aire. Sí, me tocó, me Sí. tocó así. Y lamentablemente no tengo, o sea, tengo 2 baterías acústicas, pero no tengo electrónica. Y pues eso es un limitante tenaz, pero bueno, ahí vamos esperando. Toca cuidarnos mucho, estar en casa y nada, cuidándonos. Qué chévere. Andrés, Bueno, Hugo, buenas noches. hola, Muchas ¿cómo gracias por la vas? invitación. Bien, todo muy bien, hermano. Pues yo que te cuento, yo también, igual que mis compañeros, también soy docente universitario, también pues adaptándonos un poco a esta nueva vida pues, que nos tocó pues vivir en este momento con el coronavirus y todo esto, adaptándonos a lo que son las clases virtuales, trabajando mucho porque la virtualidad también exige demasiada programación de clases y todo esto, entonces está uno como que el trabajo se dobla en ese sentido, pero bueno, cuidándonos mucho con la familia, mi esposa también en este momento está embarazada, entonces en el próximo mes ya nace el bebé, estamos pues aquí como muy juiciosos en casa, cuidándonos mucho. Y bueno, lo bueno es que también queda tiempo para organizar las cosas de otra manera, entonces también me ha quedado mucho tiempo para estudiar, también hay muchas cosas que se están aprovechando para la nueva música que se va a proponer para el siguiente disco. Entonces, pues bueno, se ha aprovechado el tiempo bastante afortunadamente y esperando el momento para mostrarles esta nueva propuesta que viene en camino. Bueno, Luis, Nada, creo que estamos todos igual. También soy maestro universitario, entonces se virtualizó todo un poco como las patadas. Ya trabajaba en una universidad virtual y las universidades presenciales en las que trabajaba como que intentaban adaptar ciertos modelos y fue como muy en una semana montar una cantidad de elementos como a unas plataformas ahí y probando ciertas cosas, esperando a ver cómo se dan realmente. Trabajo en una universidad pública en donde estamos iniciando semestre, el primer semestre de este año, estamos iniciando ahorita. Entonces, pues digamos que todo esto llega un poco nuevo.
De resto, también estoy estudiando, estoy componiendo, pues no estoy componiendo como para Kraken ahorita, estoy componiendo como para otro tipo de formatos, como cosas pues para formatos grandes, esperando que en algún momento se pueda tocar la música, porque ya me dijeron que lo que estaba escribiendo para orquesta toca con los músicos separados de a 1 metro y una cantidad de cosas para ver si lo pueden tocar, entonces lo más probable es que no se pueda tocar, entonces, pero pues ni modo. Entonces estoy haciendo eso, estudiando, escribiendo y trabajando. Creo que en eso se ha convertido un poquito, sí, extrañando un poco, nada, tocar en vivo, tocar con la gente, cabecear, todo eso se extraña bastante, esperar a ver cómo Bastante. andan las cosas. Bueno, muchachos, yo los pongo en contexto. Rockline es digamos que una especie de emisora virtual. Estamos ahorita trabajando de esta manera. Tenemos una emisora ya pues local, online, pero pues ahorita estamos trabajando con esto de los lives. Hace prácticamente 2 años venimos trabajando en Rockline aquí en Cali. Y pues es un placer para mí. Siempre había sido como una especie de sueño tener una entrevista con Kraken. Yo soy fan de Kraken desde los 15 años. Y pues me siento pues hoy como emocionado de tener a la banda en pleno y a la banda que ha acompañado a Elkin Ramírez durante tantos años hasta su deceso y que ahorita actualmente pues están vigentes y van a continuar con Roxana. Le doy paso al director del programa, que es David López. Bueno, gracias Hugo. Y sí, efectivamente es un placer para nosotros contar con todo el grupo. Anteriormente ya habíamos tenido la oportunidad de hablar en reiteradas ocasiones con Roxana, pero es la primera vez que podemos tenerlos a todos y es un placer y por supuesto un orgullo tener a la banda más representativa del país en cuanto a rock y heavy metal. Y escuchándolos a todos hablar del tema de lo que están haciendo ahora en casa y de cómo todos componen, mi primera pregunta va justamente encaminada hacia eso. ¿Cómo es la dinámica ahora? No nos vamos a enfocar mucho en lo que fue el Kraken antes de Roxana, por obvias razones, pero sí digamos que quisiéramos saber, y yo creo que muchos oyentes y la gente que nos ve se pregunta, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Cuál ha sido la diferencia o cómo es la dinámica actual de la composición de Kraken después de que ya no está Elkin? Supongo que cuando estaba Elkin quizás las cosas eran un poco más centradas en él, quizá porque era la cabeza de la banda, pero yo creo que en este momento ya no hay una cabeza como tal visible, ya es más un colectivo. Entonces, ¿cómo se aborda la parte de composición y de creación musical de Kraken en la actualidad? Rubencho. No, para nada, no ha cambiado de una manera muy radical. En realidad, nosotros siempre trabajamos, pues desde que empezamos a trabajar con Elkin era una persona que nos daba una enorme libertad creativa. Definitivamente le decía a los músicos simplemente toquen, trabajen en las canciones y cuando le teníamos la música compuesta, él hacía la letra. Entonces, pues básicamente seguimos trabajando de la misma manera. En este momento, pues bueno, digamos que en el Kraken 6 lo trabajé yo particularmente como más de la mano de Elkin, pero sin duda alguna yo apenas escribo algunas maquetas, inmediatamente pues ya intervienen los demás músicos de la banda. Andrés me ayuda muchísimo con las guitarras porque yo no soy guitarrista, entonces él me dice que yo hago cosas de pianista para guitarra, entonces él tiene que arreglar las cosas para que suene mejor. Y me arregla los riffs y arregla los solos. Igual Lucho, yo apenas saco un bajo muy sencillo y Lucho realmente, él es el que digamos arregla el bajo y así cada uno de los músicos lo va haciendo. Y bueno, en este momento digamos que sí, pues las letras sí, yo las estoy escribiendo, pero lo mismo, yo escribo las letras, pero la melodía y la línea melódica de las letras siempre se la doy a Roxana y ella empieza a trabajar, digamos, por su cuenta. Entonces, sí sigue siendo un trabajo mancomunado, no ha cambiado mayormente. El único gran cambio es pues que las letras eran de Elkin, ahora pues básicamente las escribimos nosotros. Qué bien. Bueno, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Hay un video que ustedes estrenaron hace poco, se llama Sombra Desnuda, que está impactando bastante a la gente. Yo hablaba con Roxana que me sorprendía gratamente la cantidad de likes que tiene en YouTube. Pues siempre van a ver por ahí los haters, unos cuantos, pero hay unos cuantos. O sea, a comparación de la aceptación que ha tenido este video y esta canción. Entonces, queríamos como preguntarles cómo fue el proceso desde la composición hasta el resultado final, que fue ese video tan brutal. No sé, vamos con Andrés, por ejemplo.
¿Por qué ríen todos cuando mencionan Bueno, pues, a ¿qué te puedo contar? Pues, en resumen, digamos que en resumen también en este tema Sombra Desnuda el trabajo fue exactamente lo que acabamos de describir o que Rubén les acaba de contar. Eh, digamos que siempre hubo cosas que inclusive se definieron estando en el estudio, algunas cosas que ya después, siempre hacemos una preproducción y todas estas ideas ya se llevan como muy definidas y terminadas antes de entrar ya al estudio definitivo. Sin embargo, hay cosas que a veces en el estudio también se definen ahí en ese momento. Y este fue el caso de Sombra Desnuda. También hubo algunas cosas que se definieron en ese momento hasta que quedamos pues completamente convencidos de que como estaba ya en la grabación era como queríamos, y hasta que quedamos completamente felices pues con ese resultado, pues dimos listo, así definitivamente queda. Y posteriormente, una vez ya entra el tema, ya después de haberse grabado pues a toda la masterización y todo eso, tuvimos la oportunidad de hacer de la grabación del video, ¿no? Que era algo que también eh, pues era muy importante para nosotros, para el momento de la banda. Tuvimos la oportunidad de grabar un video que creo que, eh, pues es decir, de una calidad muy, muy óptima, en una locación, con un director pues que también tenía mucho conocimiento pues en todo el tema de cine. Entonces, Perdón, te interrumpo, Andrés. Hay pues que digamos que aclarar que el director fue Alex Giraldo, Alex quien fue Giraldo. el mismo director del documental que se lanzó a principios de este año, Huella y Camino. Vale. Andrés. exactamente. Sí, Alex Giraldo fue quien estuvo ahí. Dime. Oye, sigue. No sigue. No, es que escuché un poco entrecortado. Listo. Entonces, sí, Alex, pues fue el director de esto y pues ya una vez se graba el video y todo esto, pues ya se hizo un lanzamiento en Bogotá para todos los medios. Queríamos como que el lanzamiento del video pues realmente pues tuviera como la importancia y lo que significaba para nosotros y para este momento, que realmente es como el primer tema que lanzamos ya con la voz de Roxana, ¿cierto? Y pues es como el primer tema, pues el single, el sencillo que se lanza pues como un abrebocas para lo que va a ser el siguiente disco. Entonces en Bogotá se hizo ese lanzamiento para los medios, se mostró el video y pues bueno, a partir de ahí ya ha sido lo que se ha movido en las redes, que pues afortunadamente como tú comentas ha tenido muy buenos comentarios, entonces pues estamos ahí muy contentos con lo que se ha hecho. Rubén, la parte compositiva creo que es tuya, ¿no? La parte de la letra, todo eso. ¿Cómo se llegó a ese punto, a esa transición de listo, lo que escribió Elkin y ahora lo que escribe Kraken? No, por fortuna yo tuve una de las, digamos, mejores suertes aquí que hemos tenido en la banda, y es que siempre fuimos Elkin y yo muy cercanos. Ajá. Y pues tuve la oportunidad de tener enormes noches de muy buena bohemia con él y hablar de muchísimas cosas y tener una cercanía, digamos, por llamarla de alguna manera, literaria con él. E incluso pues en el Kraken yo tuve la oportunidad de verlo, incluso trabajar con él en algunas letras, como por ejemplo la letra de Resiste. Es una letra que, digamos, Elkin y yo la trabajamos en conjunto. Él daba unas ideas y la vimos cuadrando. Entonces, digamos que, bueno, desde ese punto de vista, pues siempre que empezamos a trabajar en la música, pues la libertad creativa siempre está ahí. Pero la parte de la letra sí trato como de volver a ese lugar en donde me encontraba con Elkin y buscarle esas palabras que hacían parte como del lenguaje de Kraken y, digamos, buscar esa fuente de inspiración en ese recuerdo y en esas charlas que teníamos con él. De cierta manera, como el intuir cómo lo hubiera dicho, cómo hubiera escrito esta letra. Esas cosas son las que, digamos, empiezan a influir en mí particularmente para poder empezar a trabajar en una letra. Pero también llegamos a la conclusión en algún momento hablando con Andrés Ramírez
pues, justamente en cómo íbamos a hacer, cómo plantear la metodología para escribir canciones sin Elkin. Y pues fue sencillo, simplemente las palabras de Andrés fueron muy simples, decir, ahora somos nosotros, hablemos de nosotros, expresémonos nosotros y finalmente somos nosotros quienes vamos a hablar a través de las canciones. Sí creo que hay una suerte de esencia, si se puede llamar así, hay digamos una manera de ser a lo Kraken y pues eso es lo que tratamos siempre de lograr. Pero desde el punto de vista de la creación, sí es, cada momento es de la historia de la humanidad es diferente, entonces somos un paso nuevo, ¿no? Entonces, Qué bacano. O sea, sí, se siente que hay una inspiración, obviamente, del Titán, pero se siente algo muy nuevo, algo muy auténtico, muy bacano. Pues en la letra, sobre todo, la gente que me ha comentado, el coro les encanta, se lo aprendieron, se lo aprenden de una. Es muy chévere. Bueno, vamos con Luis. Luis, el sonido. El sonido de Kraken, ahora con Sombra Desnuda. Pues digamos que todo ha sido un proceso de crecimiento bastante, yo pienso que muy orgánico. Es decir, cuando nosotros iniciamos este proceso con Elkin hace ya casi como 17 años, digamos que Elkin venía también de toda una historia muy fuerte con ese proyecto. Y en ese momento, digamos que trabajamos en un primer laboratorio que fue el Humana Deshumanización. Ese laboratorio, pues digamos que a él también lo hizo sentir un poco más tranquilo con la gente con la que iba a trabajar, pero también como que ese disco tiene su sonoridad y a partir de ahí fue un disco que comenzó a reencontrarse también con Kraken. Digamos que cuando uno lo escucha primerazo puede encontrar ciertos sonidos que sean un poco diferentes, pero que al mismo tiempo fue como el inicio de cómo esos nuevos músicos comienzan a reencontrarse de manera muy respetuosa con toda la historia de Kraken. A partir de ahí, digamos que bueno, estuvimos también en la época del Filarmónico, que también fue un ejercicio bastante importante para poder estudiar a Kraken, es decir, es poder sentarnos y ver a Kraken desde una perspectiva un poco más técnica y entender qué era lo que veía en esa esencia, no diciendo cómo hacer para parecernos, sino precisamente cómo retomar históricamente toda la historia que la banda trae. Y creo que Kraken 6 es precisamente como una mirada precisamente con respeto a esa estética que la banda tiene, y siempre he dicho que yo escribo muchas cosas, pero Kraken me dice a veces, uy, no, hermano, como que esa música no es para Kraken, porque Kraken, es decir, Kraken siempre lo he dicho, siempre, Kraken está por encima de nosotros, está por encima de Elkin, y simplemente es una dinámica que comienza a aceptar los sonidos. Cuando estuvimos trabajando en Kraken 6, ya cuando estaba bastante adelantado con las maquetas y eso, hicimos un ejercicio de preproducción aquí en mi casa, y comenzamos a camellarle ese sonido y encontramos después un excelente aliado que es Matías Krieger, con el que también tengo la oportunidad de tocar, o sea, él es baterista y yo tengo la oportunidad de tocar con el otro grupo, pero pues es una persona que la tiene muy clara en términos de poder concretar en términos técnicos la idea de sonido que nosotros llevábamos como banda. ¿Qué llevábamos como banda? Realmente, vuelvo y digo, queremos que Kraken suena muy bien, que siento que en el pasado Kraken ha tenido experiencias de sonido no muy buenas, pero que coloquen el disco y la gente diga, wow, esto suena brutal, esto suena muy profesional, y aparte de eso, como que seamos respetuosos con el fanático y con la historia de Kraken. Es importantísimo, creo yo, que para todos también es muy importante que la gente pueda sentirse cómoda escuchando Kraken 6 y todo lo que va a hacer Kraken 7, entendiendo que es precisamente la proyección, y una proyección que se hace sobre toda una historia, es decir, no la desconocemos para nada, al contrario, esa historia ha fortalecido el sonido que la banda tiene ahora, y eso es bien importante porque, pues digamos que no tiene sentido sonar al Kraken de los 80, al contrario, lo que tiene sentido es basarse en lo que se hizo históricamente para proyectarnos en una banda que de aquí a 30 años, estemos o no estemos nosotros, esté sonando muy bien, esté sonando muy bien y que dé gusto en términos técnicos, en términos de sonido, que de gusto sentarse simplemente a disfrutar. Entonces creo yo que esa es la búsqueda y bueno, no me voy a arriesgar, pero la hemos logrado, ¿sí? A mí me parece que sí, hay una evolución notable. Y bueno, esto va para Ricardo y para Julián. Primero Ricardo, la experiencia en vivo. La experiencia en vivo de lo que es la canción actual de Kraken, de Sombra. De lo que es Sombra Desnuda. Siguiente pregunta. Siempre la interpretamos con mucha expectativa, esperando como cuál va a ser la reacción de la gente, como pues, qué van a decir, qué van a opinar, les va a gustar, no les va a gustar. Afortunadamente
desde las primeras veces que la tocamos siempre tuvo una muy buena aceptación y a la gente le ha gustado y como tú decías ahora pues tiene un coro pegajoso y bueno, la gente ha respondido muy bien a la puesta ya en escena de la canción. Qué chévere. Julián. Bueno, puntualmente con la canción quisimos también darle a estos últimos shows que logramos realizar este año, quisimos darle ese tinte de lo que es Sombra Desnuda. Trabajamos en la puesta en escena de mucho de lo que se habla de Sombra Desnuda. Y la verdad, en los sitios en donde estuvimos tocando la canción en vivo, las personas estuvieron muy atentas escuchando la canción. Por ejemplo, en Ecuador, en Quito, estuvimos en el mes de febrero. La gente estuvo muy pendiente de la canción. La grabó. Yo he visto por ahí muchas grabaciones de la canción en vivo. No, y ya la conocían, porque de las veces anteriores que la habíamos Exacto, tocado se sí. filtraron videos y había gente que Ecuador ya es, conocía la Ecuador es una canción. plaza vital para Kraken, siempre Sí, lo esas, Siempre lo ha sido. Ecuador es nuestra segunda casa, siempre pues lo hemos dicho públicamente y es Ecuador es como nuestra segunda casa, nos reciben muy bien, han recibido a Kraken en todos estos años porque digamos que no solo a esta alineación, sino a las anteriores alineaciones han recibido muy bien a la banda. Es un país que le gusta mucho la música de Kraken, entonces para nosotros es muy importante y creo que, si no estoy mal, fue el primer país internacional donde mostramos la canción en vivo. Qué brutal, qué brutal. Bueno, ahora Roxana, para terminar mi pregunta. Roxana, la interpretación de Sombra Desnuda. ¿Cómo te sientes interpretándola en vivo? Todo lo que fue tu experiencia con esta ya canción tuya, o sea, canción tuya en la voz, pues. Se me cortó el internet. Repíteme la pregunta porque te escuché recortado. La experiencia tuya con Sombra Desnuda, tanto en vivo como interpretándola en estudio, o sea, ¿cuál es lo que tú sientes ahorita Ok. interpretando una canción tuya en tu voz, pues, para ti? Ay, Se cortó. ¿No me escuchaste? Rox, Bueno, te entre... Rox, ¿cómo? Sí, más o menos, ya te entendí. No, mira, para mí esto ha sido un reto grandísimo desde el inicio. El simple hecho nomás de interpretar canciones ya escritas por Elkin Ramírez, pues ha sido bien complejo. Ya este nuevo paso, pues eso obviamente también, como lo decían mis compañeros, una expectativa bastante grande porque pues no sabes cómo va a aceptar el público, pero bueno, en sí básicamente nos ha ido muy bien. Ya a la hora de interpretarla pues tuve muchísima libertad pues de poder construir una melodía un poquito más acorde a mi registro vocal junto a Rubén, que hicimos un trabajo bien chévere con la melodía de la voz. Es un tema bien complicado vocalmente, pero creo que pues ya personalmente siempre he sido como muy dada a cantar cosas con bastante complejidad, al igual que si puede uno apreciar, Elkin hacía melodías bastante complejas, entonces como que ahí te cogen de la mano esa melodía de otras también creadas para Kraken y creo que la he disfrutado al máximo y esperando con ansias seguir trabajándole a este Kraken 7 para seguir explorando muchísimas más cosas con la voz y obviamente dándole más temas al público. Bueno, David, siga. Director. Bueno, escuchando todo el tema de la evolución que buscan los músicos con Kraken y la sonoridad y obviamente la identidad que le quieren dar a la banda sin dejar de ser lo que el referente para el rock que fueron. Yo creo que hay dos retos importantes de los que yo quisiera de pronto hablar con las dos personas que me parece que son como vitales aquí. Uno es Andrés Leiva en la guitarra y Kraken venía con un sonido muy ochentero, con guitarras mucho más metal, tanto en la interpretación de Hugo Restrepo como en la de Juan Esteban Echeverri.
pero notamos que el sonido de Andrés, por constitución, no es tan metalero. O sea, Andrés, incluso muy pocas bandas utilizan Fender para hacer metal, y Andrés logra incluir una guitarra Fender en una banda de heavy metal. ¿Cómo fue esa transición, ese proceso de adaptar el sonido quizás más rock and rollero a una banda de metal? Y a Roxana, ¿qué le parece más complicado? ¿Cantar canciones de Elkin o en este momento interpretar canciones tuyas y que la gente obviamente se identifique con el Kraken de Roxana sin dejar atrás el legado de Elkin? Un momento, Roxana tuvo que salir y volver porque estaba con su conexión un poquito compleja. Entonces, ahorita le repites la pregunta, David. Vale, perfecto. Entonces vamos con Andrés. Listo. Bueno, digamos que una de las cosas que siempre, digamos, he vivido desde que empecé como el proceso con Kraken, fue la oportunidad de poder explorar el sonido con toda libertad. Elkin, digamos que nunca fue una persona que limitara o que corteara pues pues la creatividad o lo que uno quisiera expresar. Los temas, digamos, que se montaron cuando yo llegué, pues digamos, las cosas que uno podía como crear o esto, siempre no hubo limitación para eso, siempre hubo como mucha libertad, y eso pues me permitió también, como me ha permitido pues poder pues no sé, ponerle un poco pues como del sonido que particularmente a mí me gusta. Digamos que algo que siempre me ha gustado mucho es el sonido clásico, ese sonido vintage. Por eso digamos que el sonido de la guitarra Fender es el sonido pues que a mí me ha gustado mucho. Sin embargo, pues también para algunos temas pues he utilizado también otras guitarras que tienen como un sonido más, más actual, digámoslo, más de ese tono más hacia las guitarras, como un sonido de metal. Entonces, pues esa búsqueda del sonido pues ha sido también un proceso, y ha permitido pues como que pueda poner como ese gusto particular pues como en el repertorio y en las canciones que se han creado también. Entonces, el sonido particular como digamos, hablando un poco de la distorsión, siempre pues digamos que he buscado que la distorsión no sea una distorsión tan saturada, sino que sea una distorsión más bien suave, pero pues digamos que el tema ya como los riffs y esas cosas, pues siento que son las que le dan el peso pues a la música, y no tanto pues una distorsión tan saturada. Entonces de pronto eso también ha hecho que se logre como cierto tono característico, y bueno, pues ha sido como una búsqueda de todo, ¿no? Pues del sonido, del sonido de las guitarras, del sonido de los efectos y todo esto. Y es, digamos, como lo que se ha ido también logrando hasta las últimas propuestas que hemos hecho. Entonces, bueno, eso es como lo que te puedo contar. Ok. ¿Ya está por ahí, Roxy? Sí, me imagino que sí. Y Roxy, ya le puedes hacer la pregunta a Roxana. Ok, bueno, yo creo que porque Roxana alcanzó a escuchar dos de los cambios importantes que tuvo el sonido de la banda fueron la incursión de una guitarra más rock and rollera y obviamente el cambio de una voz masculina a una voz femenina. Para Roxana, ¿qué es más complicado? ¿Cantar canciones que interpretó Elkin o el hacer canciones ahora nuevas interpretadas en tu voz y en tu estilo? Buena pregunta. Mira, yo creo que las dos son complicadas dependiendo a la exigencia también que uno mismo se dé como cantante. Elkin, yo creo que dentro de lo que conozco técnicamente de la voz exigía al máximo y hacía melodías bastante complejas. Y en mi caso, técnicamente de la voz exigía al máximo mi voz. Entonces, pues creo que las dos igual están cogiditas de la mano porque se vienen cosas muy interesantes también que quiero explorar con la voz y lo que ha hecho pues obviamente Kraken durante todos estos años es también bastante complicado, entonces creo que van
van a ir cogiditas de la mano. Igual también la idea es como mantener la estilística del rock y el heavy metal también, también no quitar esos saltos también que son bien característicos del estilo. Se ha explorado también muchas tonalidades, muchos registros bajos que antes tampoco los exploraba, ahorita los estoy explorando más, precisamente porque llevo explorando muchísimo más cosas de Kraken, entonces creo que eso ha ayudado un poco a complementar el trabajo de este nuevo Kraken. Bueno, No sé si me escuchan. sí, te escuchamos. Mejoró el internet. Mejoró tu conexión. Bueno, la pregunta que sigue va directamente a mi colega filósofo Rubén Galvez. Con Elkin Ramírez, Kraken tenía una filosofía, él representaba prácticamente la filosofía de la banda. Ahora, sin Elkin Ramírez, ¿cuál es la filosofía de Kraken? O sea, ¿cuál es lo que ustedes quieren llevar de aquí en adelante a todos los fans que estuvieron y a los que están llegando en cuanto a lo que quieren decir como banda, lo que quieren decir como músicos y como Kraken? Uy. Lo corté, no, pero no creo. Tremenda pregunta, sí. Vale. Digamos que tanto como una suerte de, como de filosofía, por supuesto que sí la había. Era muy clara que Elkin siempre trataba unos temas como muy particulares, particularmente, digamos, por supuesto, la rebeldía, la necesidad de cambio interno de las personas, el estarse modificando, el no quedarse con los convencionalismos, el estar siempre a la vanguardia, el estarse siempre cuestionando. Ese era, yo creo que si algo tenía como leitmotiv Elkin, una suerte de frase que era muy, muy de él, siempre había que estarse cuestionando y cuestionando y cuestionarlo todo. Eso, por supuesto, tiene que mantenerse, pero sentimos que la parte importante es la manera de decirlo, esa es a lo Kraken, porque, pues, digamos, hablar de revolución, hablar de rebeldía, hablar de cuestionamiento, hablar de cambio interno, hablar de crítica política, el arte lo hace siempre, ¿no? Siempre el arte está allí, justamente detrás de todos esos temas, pero hay una manera de afrontar y de acercarse a esos temas y de mencionarlos a lo Kraken y a lo Elkin Ramírez. Digamos que esa sí es la manera de hacerlo, y es utilizando todas las posibilidades que el lenguaje nos brinda. Entonces, de hacerlo de una manera muy poética, hacerlo de una manera que no sea nada convencional, no usar las mismas palabras, no decirlo de la misma forma en que cualquiera lo diría, sino decirlo, digamos, de una manera con mucho lirismo. Esa es la manera de lo Kraken. Entonces, ese sigue siendo, por supuesto, y lo seguirá siendo la expresión, y si llamamos la filosofía de Kraken, ¿no? Yo quiero sumar una cosa, y es que cuestionarse. continuar es parte de la filosofía de Kraken. Sí, es decir, cuando llegó el momento de la situación y No escuchamos... te detengas, hay una canción. Sí, no vivas por temor la presa para hacer la presa de otros sueños. Es decir, una cantidad de situaciones en últimas que parte de la filosofía, que la filosofía no ha cambiado, es el hecho precisamente de continuar, ¿no? Entonces, precisamente estaba leyendo muchos comentarios y todo eso, que la gente que precisamente le dice a uno, deja de pensar en la filosofía de Kraken y no sigas adelante. Y realmente eso es una cuestión demasiado absurda, porque precisamente la mejor manera de demostrar que Kraken es vigente es precisamente viviendo la filosofía de Kraken, es decir, que va a haber Kraken para rato. Creo yo que eso demuestra muchísimo el interés pues de la banda de seguirlo haciendo bajo el nombre de Kraken, precisamente, pues porque esa fue la tarea que se nos encomendó, y si no lo hacemos, estaremos siendo incoherentes con la misma filosofía de la agrupación. Bueno, hablando un poquito del tema de las nuevas propuestas que tiene la banda a nivel, obviamente, musical y a nivel visual, pues ya vimos el video de Sombra Desnuda, pero ustedes me corrigen si de pronto me equivoco, no son muchos los videoclips como tal que uno puede encontrar de Kraken. De hecho, creo que del álbum pasado, si no estoy mal, no sé si está incluido allí, puede que me equivoque, estaba No importa que mientas,
Y pues de los álbumes anteriores, uno que otro, la gran mayoría de los videoclips de Kraken son en conciertos en vivo, del Huella y Camino, del concierto que hicieron en el Parque de las Flores en Medellín con la celebración de los 30 años. Para este álbum se vienen más videoclips, porque me imagino que muchos fans querrán saber si van a ver clips elaborados como tal, o van a seguir quizá esa misma filosofía de enfocarse un poco más en los espectáculos en vivo y muy pocos videoclips como tal. El que quiera. No, Pues, esperemos que se nos dé la posibilidad de realizar más videoclips. Sí, a través de la historia de la banda no ha habido mucho videoclip como tal. Lo que tú comentabas siempre han sido como tomas aleatorias de conciertos y se montan sobre la pista. Al inicio de esta producción del Kraken 7, ya con Sombra Desnuda, la propuesta inicial fue de entrada hacer un videoclip, porque contábamos con la aprobación y el apoyo de nuestro director, Andrés Ramírez, y del director del documental, Alex Giraldo, quien dijo: yo les dirijo el video, yo quiero hacer el video. Entonces todo se dio y todo se prestó, y esperemos que a futuro para las siguientes propuestas y las siguientes canciones, pues podamos realizar también videoclips, dependiendo de lo que la misma situación y las mismas canciones vayan pidiendo para la banda. Genial. Sí, en esencia entendemos que vivimos en un momento histórico del audiovisual, y eso tiene muchísimo peso, y de cierta manera uno creyera que no, pero sí hay una suerte de efecto estético que los videos tienen en las canciones. Entonces, en ese sentido sí aspiramos y tenemos el plan, por supuesto, de que los próximos sencillos que lancemos efectivamente vengan con su videoclip. Ojalá lo podamos lograr, porque eso para la parte económica de la banda es un esfuerzo bien grande. Entonces, pues no depende solamente de las ilusiones y de los intereses y de las propuestas, sino efectivamente de llegar, por supuesto, a una posibilidad económica de hacerlo. No, yo les tengo el modelo que no cobra, se llama Hugo Trejos. Él barateje. No creas. Es como las películas clase B en Hollywood, que solamente las que son muy malas son buenas. Entonces, no, la gente se acostumbra de cierta manera, y pues el mismo medio se va acostumbrando como a mantener una suerte de estándar, es decir, si la canción realmente quiere tener un peso estético si el video quiere tener un peso estético en la canción, tiene que estar muy pensado y tiene que hacerse muy bien. Y créanme que hasta que nosotros tuvimos esta oportunidad de hacer este video de Sombra Desnuda, nos dimos cuenta lo que realmente implica, el dinero que se necesita para que el producto tenga una calidad, digamos, suficiente. Entonces, hacer otro video. Y si la canción lo amerita, yo creo que no todas las canciones ameritan tener un videoclip. Sí, también es cierto. Es contar una historia a través de las canciones, y una historia en un álbum, pues no necesariamente se cuenta con 8 canciones o con 8 videoclips. Entonces, claro, dependiendo también de lo que las canciones vayan pidiendo. Sí, estoy de acuerdo también. El videoclip también tiene que ser, es otro lenguaje, pero tiene que aportarle y no simplemente ser el karaoke. Exacto. Entonces, exacto. Claro, debe haber una correlación entre lo que se cuenta en la canción y lo que se quiere mostrar en el video. Sí, total. Tiene que tener su narrativa, contar una historia. Tiene que ser un lenguaje audiovisual, no es poner una cámara y salir tocando, porque eso es una tontería. Entonces eso, sí, nos dimos cuenta con este video y con la muy buena dirección y preparación que tuvo el video, de que realmente eso es un verdadero lenguaje que hay que aprender a hablarlo. Entonces, mientras uno aprende, mejor sigamos escribiendo música hasta que aprendemos a hablar el lenguaje del videoclip. Y que curiosamente con los videoclips de la banda recuerdo el de Rompiendo el Hechizo. La toma de Rubén, la escena donde sale Rubén como sentado en un columpio, preciso en esa toma se dañó la máquina de humo. Y entonces éramos como 6 personas debajo de unas estivas fumando. Todos fumando, sí. Para poder hacer el humo del videoclip. Y en este de Sombra Desnuda no estaba planeado la parte del fuego, sino que al momento, ya sobre la marcha, sobre la producción, surgió la idea de, bueno, hagamos esto. Yo pensé que iban a decir que se había quemado la máquina de humo y había salido fuego. No.
En este fue que el director de arte del video hizo la propuesta ya durante el rodaje y el director del video dijo, listo, hagámoslo. El espacio era demasiado pequeño y las tomas eran máximo de 20 segundos porque el calor era insoportable. Pero son experiencias chéveres que se cuentan de estas pocas historias que hay sobre videoclips de Kraken. No, hacer esa toma con fuego realmente requiere toda una logística, es increíble. Para que salga 3 segundos, es una cosa increíble. Adelante, Huguito, por favor. No se me quede O como- callado, hombre. O como a Julián en el mismo video, a Julián le tocó, lo tenía que lamer un perro y entonces pues... Que- No sé por qué pusieron a Julián a que lo lamera un perro, pero pues... y para que el perro lo lamiera le pusieron lecherita. Leche condensada. Ah, bueno. Que le contaron No contemos de dónde salió la lecherita. Hay una- Uy, no, mejor no. Mejor ni nos imaginemos eso. Hugo va a tratar de conectarse en un ratico, creo que se fue la electricidad por su casa y como que se le complicó un poquito la cosa, pero está tratando de reconectarse. Bueno, vamos a seguir conversando. No, que busque ayuda profesional. Sí, se va Que a pague el conectar solo a la electricidad. Y quiere volver a conectarse. Sí, allá está jalando el cable. No, mentira. Bueno, hablando justamente de lo que es el Kraken 7, que como lo aclaramos hace unos días, no son solamente 7 álbumes, algunos se hicieron pues con nomenclatura, obviamente está El Huella y Camino, está Una Leyenda del Rock y otros por allí que son más de 7 álbumes, algunos conceptuales, otros obviamente con unas líneas distintas, sin ánimo pues de hacer spoiler y de adelantarnos a lo que va a ser el lanzamiento del álbum. ¿Cuáles más o menos son los matices que va a tener este Kraken 7 a nivel musical? Es decir, ya vimos Sombra Desnuda, que es una no tan balada, pero tampoco es una canción heavy metal del todo, con doble bombos y toda la velocidad de la batería y demás. Pero ¿qué más o menos cuáles son los matices que vamos a poder ver en este Kraken 7? Aprovecho, Rubén. No. Rubén. Tin, tin. Yo creo que nosotros estamos pensando mucho en que sea la continuidad del Kraken 6, la verdad. Queremos mantener esa línea rítmica, esa línea del sonido, de lo estético que veníamos trabajando con el Kraken 6. Es más eso. Eh, eh, lo único que vamos a explorar pues de diferente pues es la composición lírica y la intervención de Roxana, pero digamos que todo, o sea, el sonido y en cuanto a producción va a ser muy similar a lo que es el Kraken 6. No sé si Rubencho quiere ahí. yo quiero sumar otra cosa y es, han habido, desde el momento en que nosotros comenzamos a trabajar con Andrés, no solamente en el ejercicio de Andrés Ramírez como director pues como hijo de Elkin y director de todo el proyecto, director general, nosotros tuvimos con él una experiencia que fue precisamente el concierto que se grabó en DVD de Kraken 30 años y aprendimos una cantidad de elementos de puesta en escena y visuales muy interesantes. Y siento yo que también Andrés, en una de las reuniones que tuvimos, estuvimos hablando un poco del concepto y el concepto general de Kraken 7, que lo discutimos. Precisamente es un concepto que nos va a dar muchos pasos para lo que va a ser el sonido de Kraken. Digamos que si ustedes observan muy bien el video de Sombra Desnuda, hay una connotación, hay un simbolismo precisamente que es pasar Sobre esta tierra, Sobre esta tierra es un álbum de fuego, es un álbum de colores terrosos, de tierra, es un álbum con este tipo de elementos y nos vamos a encontrar en un álbum que va a ser completamente distinto y que eso distinto va a hacer que suene diferente también. Y básicamente este va a ser un álbum mucho más azul, mucho más Agua. mucho más agua, exactamente. Es básicamente eso. Entonces va a ser mucho más fluido, eso también va a tener muchas texturas un poco más etéreas y eso también nos va a dar una línea de composición. Y eso me pareció muy interesante porque digamos que también tú lo decías, no todos los álbumes de Kraken van a establecerse como Kraken
5, Kraken 6, Kraken 4. Digamos, Humana Deshumanización es un álbum que no tiene nomenclatura, es Humana Deshumanización. ¿Por qué? Porque lastimosamente con Humana Deshumanización fue un álbum que se fue armando en el proceso, en un proceso en el que él estaba de transformación también, y no se logró establecer un concepto que de una u otra manera unificara. Ahora, a diferencia de Kraken, en este momento Kraken 7 tiene un concepto que lo hemos discutido y que creo que va a darnos muchos matices para lo que va a ser la composición como tal. Entonces, este va a ser la época más azul de Kraken, inclusive después de la famosa canción Azul. Creo que este va a ser un momento en donde nos vamos a teñir de azul por el concepto del álbum como tal. Vamos a ver, eso son cosas que uno usualmente sabe de dónde parte, uno avisora el camino hacia donde quiere llegar, pero el camino es sinuoso y nunca sabremos exactamente cómo vamos a llegar hasta allá. Lo único que particularmente nosotros pretendimos definitivamente con Sombra Desnuda era realizar un prólogo, es realmente una antesala, había que abrir el telón de alguna manera. Y yo sí, a mí me pareció fabuloso que pudiéramos tener una canción en donde efectivamente la voz de Roxana fuera absolutamente, digamos, particular, que se sintiera muy ella. Y yo, entre las maquetas que empezamos a trabajar, siempre, eso es una suerte de intuición que no sabría cómo explicarlo, siempre entre las maquetas, Sombra, que incluso hay una cosa fabulosa que pasa con Sombra, que hasta por eso es tan importante para nosotros y para Roxana, que la canción no tenía nombre, pero siempre esa canción me pareció interesante. Yo dije, esto tiene un sonido que es bueno y que definitivamente es el apertura del telón que nosotros necesitamos para arrancar con nuestro Kraken 7. Y incluso yo le envié la canción y la canción la nombró Roxana, entonces eso la hace incluso ella tener mucha más agarre, mucho más acogida y que la canción se sienta mucho más con ella porque incluso ella la bautizó. Entonces yo creo que ha sido muy buen prólogo, es la manera de avisorar el camino, pero cómo llegaremos ya lo veremos. Yo solo aspiro y solo les puedo decir una cosa, que sí va a tener un sonido muy duro, como esta canción. Yo también efectivamente quería que fuera una balada, pero que no fuera una balada melancólica, sino que fuera una balada ruda. Y sé que ese sonido se puede lograr, ya le hablamos con Matías, y entonces esa parte de cómo puede sonar el álbum sí ya la tenemos en la cabeza. Pero digamos ya la parte de exactamente cómo vayan a ser las canciones, en eso estamos trabajando. Entonces, pues, vamos a ver. Estamos en los borradores. Algo que se ha puesto muy de moda, se puso muy de moda en los últimos años, son las colaboraciones entre artistas y entre bandas, cosas que no son muy frecuentes entre las bandas de rock, son más bien entre los artistas pop, incluso de otros géneros. Pero se les ha pasado por la cabeza en algún momento decir, bueno, nos encantaría tener a alguien como invitado para esta canción porque nos parece que puede funcionar muy bien la canción en esta persona y nos vendría muy bien de pronto incluir cosas que históricamente no se han incluido en algunas bandas de rock y de metal. A mí me parecería que sería interesante. Yo he colaborado últimamente con varias bandas de metal y de rock y me parece que el trabajo se enriquece y que la música rompe muchas más fronteras. Yo creo que puede ser también un momento en que Kraken podría invitar, no sé, un guitarrista, un bajista, cambiar toda la banda. Ya puedes invitarlo de manera muy permanente. No, pero no, nosotros o sea, nosotros invitamos a la Orquesta Filarmónica que grabara un álbum con nosotros. Ya, sí, de hecho. Sí, digamos que volvió. Porque realmente fue así, ¿no? Es decir, toca colocarlo en esos términos y cada quien quiso grabar un álbum con Sinfónica y pues invitamos a la Orquesta Filarmónica para que colaboráramos en un álbum y es uno de las colaboraciones más importantes, creo yo, que se ha logrado en el país. Claro, lo que sucede es que toca mirar para cuál es el objetivo de la colaboración, ¿no? Yo siento que muchas de estas colaboraciones a veces es para aprovechar precisamente el posicionamiento de una agrupación. Y mirando históricamente las colaboraciones que Elkin hizo con otras agrupaciones, digamos que tenemos colaboración con Tres de Corazón, Elkin estuvo también colaborando con Akash, digamos que siempre... Con Ágames. Con Ágames, yo siento que siempre hubo un interés de precisamente no ser quien se cuelga a ser empujado, sino precisamente Elkin colaboró con muchas agrupaciones precisamente por darle la mano a esas agrupaciones que eran agrupaciones emergentes. Entonces sería muy bueno
trabajar con personas también emergentes, que siento yo que es una labor muy bonita y no precisamente como normalmente lo veo, es que se pegan a la fama y al buen momento que está pasando alguna agrupación como para que ahí sí colaboremos y tenemos visibilidad. Yo siento No, Lucho, perdón. Y de hecho, en el último concierto de Elkin, que hubo un guitarrista invitado, que fue ganador de un concurso que se hizo a través de las redes sociales, un joven muchacho, no recuerdo cómo se llamaba, creo que era de Santander o de Cúcuta, que se llevó hasta la ciudad de Bogotá para que tocara una canción con la agrupación. Fue por iniciativa del propio Elkin, que se hiciera así. sí, como que el objetivo es precisamente que no sea aprovechar para tener mayor visibilidad, porque siento yo que en últimas, cada quien tiene un público y un fanático que es bastante fiel, y ese tipo de propuestas tienden a ser un poquito más honestas que una cantidad de colaboraciones que a veces siento yo que son un poquito forzadas, ¿no? Oportunistas. Oportunistas. Bueno. Exacto, esa es la palabra. Bueno, regresé, qué pena con ustedes. Ya conectó la luz. Ya la energía regresó. Ya soy los tacos, Huguito. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver el último concierto que realizaron ustedes, creo que fue el último, el de el Colombia, un día de rock Colombia, ¿no? Día del rock. Correcto. Y pues yo he estado viendo la banda desde que Roxana ingresó, y en ese concierto me llamó mucho la atención que la acople era brutal. O sea, lo que yo vi ahí fue ya como el clímax, como una especie de ya una sociedad, ya una banda consolidada. ¿Y qué se viene ahora cuando salgamos de esta película de terror en la que estamos? ¿Qué se viene ahora con Kraken en vivo? O sea, se va a seguir viviendo esa experiencia. Habían 4.000 personas ahí, creo, Roxana. Y estaban conectados con la banda. O sea, se les notaba la conexión que tenían con ustedes a otro nivel que no había visto en otras presentaciones. Entonces, Hugo, si me permites, yo quiero complementar tu pregunta porque justamente quería preguntar algo similar, y es, retomando el concierto de los 30 años, hubo un performance muy bacano en el cual en tarima hubo bailarines, coreógrafos, y hubo una serie pues de adiciones al show musical ya de por sí de Kraken, que es espectacular. Y me parece bastante interesante lo que pregunta Hugo, y es, a nivel de performance, ya la banda, lo que dice Hugo, tiene un acople que lo da el rodaje y el bagaje de tocar juntos, pero adicional a esa complicidad y a hacer esa amalgama musical, viene algún tipo de pronto de espectáculo, exacto, de espectáculo, de teatralidad, de algo más, nunca abandonó la para generar teatralidad. para generar como ese tipo de pronto de plus en escena. Bueno, la idea siempre será innovar en puesta en escena también, porque la gente va a un concierto, pues no solo a escuchar las canciones, sino pues, también ver la propuesta escénica que tiene cada banda. Digamos, lo que se dice en el concierto de los 30 años era como complementar un poquito en otras ciudades donde no se pudo hacer el mismo montaje que hicimos en Medellín para la grabación del DVD, complementar con otro tipo de cosas. Por eso tuvimos bailarines, y por eso tuvimos un grupo de cámara también acompañándonos en algunas canciones. Entonces, claro, esperamos nosotros siempre de aquí a futuro en las presentaciones que se vengan, pues innovar en puesta en escena también. Julián. Sí, iba a decir una cosa, y es que precisamente, como lo había comentado anteriormente, veníamos trabajando con una puesta en escena en torno a Sombra Desnuda. Esto también lo hemos estado trabajando con Ricardo y con Roxana, con Germán Morales, que es nuestro jefe directo, coordinador. No sabemos en este momento que, no mentiras, nuestro coordinador. Estamos reinventándonos la puesta en escena precisamente. Vamos a involucrar mucho lo audiovisual, queremos trabajar mucho con lo audiovisual. Sabemos que, como decía Rubencho, es una era en la que los shows se están involucrando mucho por el medio audiovisual. Entonces, queremos incorporar muchísimo más esta parte de videos,
de que contemos también una historia dentro de nuestra puesta en escena. Para nosotros es importante también reinventarnos en este sentido. Entonces yo creo que vamos a continuar con este trabajo que veníamos haciendo, como ya decía, con Ricardo, con Roxana y con Germán, para los próximos shows. Esperemos que sea, ojalá pronto. Extrañamos muchísimo de verdad estar en una tarima, pero sí, esa es la idea, seguir, continuar con este trabajo y que... Bueno, aprovecho para saludar a Rubén. A Germán. Bueno, no, a saludar a Andrés Ramírez, a saludar a Hola, Andrés Ramírez, el jefe de todos ustedes, no mentiras. Bueno, Andrés Ramírez, el hijo del Titán, quien mencionó algo en una entrevista que pillé por ahí y de pronto Rubén me puede ilustrar un poco mejor. Y es como el contexto de este Kraken que se viene, este Kraken 7, marca un antes y un después con el último álbum, ¿no? Es como una coyuntura que hay ahí, ¿no? Hay hasta una cuestión de elementos y todo este asunto, que uno es fuego y que este es agua. No sé, me llamó mucho la atención lo que escuché esa vez, Rubén. Sí, efectivamente, pues eso fue una conversación que nosotros tuvimos a principio del año 2019, si no estoy mal, en donde empezamos como a pensar ciertos elementos de lo que podría venirse, pero digamos ese año tuvimos, digamos, fue un buen año para la banda, hicimos muchísimas cosas, estuvimos en Estados Unidos, estuvimos tocando en Guatemala, en El Salvador, en Estados Unidos, o sea, fue un año en Ecuador, en México. Fue un año impresionante para la banda. Entonces, digamos que pues todos esos elementos de la nueva música sí tocó aplazarlos un poquito. Pero efectivamente en esa conversación empezamos a plantear como la estética, que ya habíamos mencionado algo, como del elemento agua. Yo en ese momento, la verdad, no, digamos, son elementos estéticos que no sabía cómo se iban digamos, a plasmar. Hasta que empezamos a trabajar en el video de Sombra Desnuda y se ve efectivamente, por ejemplo, el tránsito eso es algo muy sutil, ¿no? El tránsito del fuego del amarillo a un fuego azul, y efectivamente como el video empieza y termina efectivamente con agua. Entonces esos elementos sí son, digamos que están empezando como a surgir. Aparte de una propuesta o digamos un plan estético, yo no tenía ni idea cómo más involucrar el elemento agua hasta que curiosamente las canciones están empezando a tener ese elemento. Digamos, ahorita estamos trabajando canciones que mencionan mucho el mar, que mencionan mucho la tormenta, que mencionan mucho la lluvia, de una manera que en realidad ni siquiera la hemos planeado, sino que están empezando a tener esos elementos. Entonces, digamos que por ahí también desde el punto de vista estético de las letras se está viviendo como eso. Yo no lo siento para nada como un antes y un después, incluso estamos nosotros creo que tratando de que la transición con rock sea lo más natural posible. No me gustaría que fuera una cosa como de ruptura. Me parece que como historiador lo digo, que lo mejor que le puede pasar a la humanidad siempre es que sea efectivamente una cuestión a largo plazo. Una gran historia, una historia contada de manera muy amplia. Entonces me parece que hay elementos que deben pervivir y que es imposible que no pervivan, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso dado, por ejemplo, mire, créanme que, solo por contarles dos cosas muy puntuales. Uno, siempre hicimos había una intención de cómo yo quería que sonara el Kraken 6 y más o menos se logró, digamos, porque teníamos la incidencia de Elkin, ese disco tuvo ese accidente enorme, que era tener que esperar a ver si Elkin podía grabar o no podía grabar, y bueno, en fin, todas esas cosas influían anímicamente y técnicamente en la banda. Al final, pues, por supuesto, Elkin lo pudo grabar completo y fue una maravilla, pero estábamos a punto de tener que haber utilizado las voces de las maquetas para grabar ese álbum, en el caso de que Elkin no hubiera podido. Entonces, digamos que tuvo ese sonido hasta donde queríamos más o menos como sonara. Pero miren, de verdad, puedo decirlo, y lo he dicho ya en muchas partes, de la maqueta de Sombra Desnuda a cómo quedó grabada, hay un abismo enorme. O sea, de verdad que nos sorprendió, superó nuestras expectativas, el sonido está mejor de lo que hubiéramos podido planear, y además de eso tenemos esa estética del video tan bonita. Realmente creo que, por el contrario, creo que no hay ninguna ruptura, sino que esto es efectivamente una apuesta que nosotros mismos, sí, exacto, una apuesta que nosotros mismos estamos empezando a notar que podemos lograrla. Entonces, pues, es chévere. Roxana, sí me escuchas, Roxy.
Perfecto. Ya por fin. Ok, bueno, eh, eh, ¿cómo te sientes? O sea, nadie conoce lo que ustedes están haciendo ahora, que se viene para Kraken 7, pero ¿cuál es tu experiencia con las canciones nuevas? Lo que tienes ahí, ¿cómo lo estás sintiendo a comparación de lo que ya has cantado de Kraken? Bueno, definitivamente, pues vocalmente fluye mucho más porque tengo mucha más libertad, digamos, de construir y eso me da muchísimas más ideas de cómo llevar mi voz. Igual es también complejo porque la idea es no desvirtuar la estilística que lleva Kraken, ¿no? Como lo dice mi compañero Rubén, la idea es como mantener y llevar esa transición de una manera fluida. Entonces, eso es, básicamente me he sentido con más libertad, pero igual no deja de ser un reto también la construcción melódica y pues igual de la mano con Rubén estamos trabajándoles, explorando y dejándonos fluir, porque eso es lo más importante, la honestidad en la música. No copiar, no reinventarse. Qué bien. Ni siquiera copiarnos a nosotros mismos. David, finalizando. Sí, esta pregunta se la quiero hacer a todos. Muchas veces uno escucha cosas de otras bandas, proyectos de otras bandas y digamos que se identifica con muchas canciones y se queda con algunas y uno dice, ve qué chévere cómo suena esta canción de esta banda, bacano como hicieron esto. En el caso de cada uno de ustedes, esa canción que no es de Kraken que ustedes hubieran querido decir, uy, qué bacano hubiese sido haber hecho esta canción nosotros. Uy, qué chévere. Está buena, está buena. Yo sí siempre he tenido una que yo digo, uy, me hubiera encantado haber escrito esa canción, es Entre Caníbales de Soda Stereo. La voz de sonaría muy raro. Fascinante canción. Ricardo. No sé, ¿quién? Tómelo. No, ahora no se Ahora me no. ocurre, Con no el se me tiempo. ocurre, no se me Yo con ocurre el alguna, tiempo. me coges como cortico, como así como, dígalo, Listo. no tengo tanta agilidad mental en el momento. No sé, lo que sucede es que les cuento que yo no soy muy muy rockero digamos, en lo que escucho. Entonces a mí me gusta mucho el jazz experimental, así medio, que no le gusta ni siquiera a los mismos músicos y les da mucha risa. E inclusive dicen que es como la música que yo escucho es como si pusieran unas gallinas encima del bajo y que eso es hacer un disco de las bandas que yo no. Entonces, nada, yo siento ¿Y tú? inclusive siento que eso me ha ayudado un poco como a entender esta lógica del rock y de Kraken desde una perspectiva diferente. Eh, no sé, se me da a la cabeza que yo hubiese querido haber hecho algo de Miles Davis después del Beaches Brew, esta época en donde se reunían a hacer esas improvisaciones colectivas con Frank Zappa y ese tipo de cosas. Siento que yo hubiese sido feliz, obviamente no haciéndolo, sino reuniéndome con estos manes a hacer esas improvisaciones loquísimas, colectivas, sería genial. Pero bueno, Andrés. no estuve. Andrés. Randy. No, sí, he estado escuchando muy entrecortado todo, entonces me llegó un poquito tarde el audio. Pero no, estaba pensando que pues es que hay mucha música, pero últimamente he estado escuchando mucho y recordando mucho a Journey y analizando mucho como haciendo ese ejercicio también justamente de escuchar como esas bandas y a nivel compositivo mirar un poco como esos grandes éxitos de las bandas del rock. Y una canción que me tiene a mí encantado, que me cautiva mucho en su composición es Separate Ways de Journey. Es una canción que me parece fenomenal, me encanta, me encanta. A Roxy Podría ser le una. suena brutal. Wheels in the Sky. Oh, esta canción es preciosa. The Journey. Wheels in the Sky. Julián. Sí. Julián, ¿cuál sería tu canción? Yo creo que para mí hay una canción que me marcó muchísimo recién. Yo empecé a escuchar rock y es Strange de Guns N' Roses, del Use Your Illusion. Es La una muy guitarra. buena canción, muy buena composición. Muy buena composición, la verdad. Esa canción marcada.
Roxy. Hay una banda que yo creo que compartimos el mismo gusto con Rubén, que es Mayrat, o Mayrat. Mayra, buena. Uf, Una banda uy, brutal, ¿no? me gustaría, pues, tantas canciones, pero Rapping the Seas, me encanta esa canción. Entonces, yo creo que esa sería como mi canción. Bueno, muchachos, vamos llegando ya al final de esta entrevista. Ha sido un placer tener a la banda aquí en pleno. O sea, con Roxana programamos esta entrevista y en principio pues dijimos, bueno, ¿a quiénes llamamos? Y Roxana se encargó, bueno, no, llamemos a toda la banda y qué bacano haberlos tenido a ustedes aquí en Rockline, haber podido hablar de lo que es la actualidad de Kraken, de lo que se viene, de este proyecto que ustedes ya continúan, el legado de Elkin Ramírez, y que lo están haciendo, desde mi parecer, de una manera muy, muy bacana. Lo que yo he visto en Sombra Desnuda me dejó así como que, yo estaba muy a la expectativa de esa canción. Yo dije, bueno, vamos a ver qué viene después, porque habían muchos ingredientes ahí. Estaba la voz de Roxana, estaba el sonido de Kraken, pero en el momento en que inicia la guitarra de Andrés, yo dije, no, esto va por un muy buen camino. Y nada, o sea, la gente la ha aceptado súper bien y es un muy buen comienzo para lo que se viene y lo que todos los fans de Kraken estamos esperando, que es que sea un álbum. Yo personalmente no quiero que sea un álbum que se parezca a los anteriores. Realmente quiero que conserve como la esencia, pero que nos muestren lo que mostraron en Sombra. O sea, como arriesgarse a ir más allá, lo que decía Rubén, a evolucionar. Me parece muy bacano y fue un placer tenerlos hoy aquí en Rockline. A Ricardo, a Julián, a Andrés, a Luis, a Rubén y a Roxy. Gracias. David. Muchachos, Muchas sí, gracias. definitivamente, desde alejándonos del tema pues del gusto por el rock y de que sea una banda colombiana y de que sea la banda más representativa que tiene el país y que lo sigue siendo, alejándonos de todo eso, sí queremos felicitarlos porque primero quieren no dejar morir la banda, que es yo creo que lo más importante, y es que el legado de Elkin debe continuar. Me parece que las personas que están, la banda que está y lo que está haciendo es supremamente agradable al oído. El video visualmente también es muy agradable y es muy placentero poder saber que la historia continúa y que vamos a tener muchísima más música de Kraken para escuchar, esta vez ya en una segunda escena o en un segundo tiempo que le corresponde ya a Roxana prácticamente. Sin dejar de lado obviamente lo que hizo Elkin, pero es muy interesante ver lo que está haciendo a futuro, porque justamente yo creo que muchas generaciones nuevas se van a identificar justamente con lo que están viendo en Roxana, que es una chica joven, supremamente talentosa, y yo creo que eso va a ser un plus bastante grande, así que desde el fondo del corazón, felicitaciones y enhorabuena el Kraken 7 para todo el país y para todos los rockeros de Latinoamérica, porque Kraken no es solo referente en Colombia, sino en el continente. En Latinoamérica, y bueno, Bueno, nosotros vamos muchas gracias. a rotar Didi, Andrés. No, que muchísimas gracias. También quería darles las gracias pues por abrirnos el espacio, por la invitación. Creo que es la primera entrevista que como banda tenemos después, pues en este tiempo que llevamos así de encierro. Entonces, pues muchas gracias pues por los comentarios, por abrirnos el espacio, por la compañía siempre y el apoyo que recibimos de ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Siempre lo tendrán. Esta es la casa de ustedes. Rockline siempre va a estar apoyando a Kraken. Siempre lo he dicho, Kraken es una de mis bandas favoritas y gratamente alegre porque continúen y por esto que vamos a ver a continuación, porque nos vamos a ir, pero nos vamos a ir viendo Sombra Desnuda. Obvio que sí, la vamos a transmitir por aquí directamente para todos los que aún siguen vivos por ahí, aún están acompañándonos. Dieguito, Bueno, pues, ya que no se nos olvide dar un agradecimiento también muy grande acá, a Camilito, nuestro ingeniero, a Germán Arce, nuestro stage manager, a Germán Morales, nuestro coordinador, los llevamos en el corazón siempre. Ellos son parte, ellos son la banda que está detrás de la banda. Entonces, qué brutal. Y un agradecimiento también. Que hacen que la luz funcione. Entonces, sin eso, no podríamos también. Que no se nos vaya la luz. También al hijo del Titán, a Andrés, que siempre también ha colaborado mucho y sabe que pues por lo menos de mi parte siempre tiene
un apoyo incondicional con la banda y de la parte también de David y de Rockline. Así que, bueno, nos vamos, Roxy, Pero con tu canción. que sea la misma, que sea la misma Roxana, ya que ella la bautizó, que por favor le dé paso a la Sí, canción. sí. Mira, esta canción fue un choque bien interesante porque es ese choque que tenemos con la dinámica del ego. Ese ego que es nuestro enemigo y que cuando hacemos un paro y encontramos y nos vamos a esa sombra, podemos encontrar nuestro ser esencial, nuestro yo supremo, nuestro yo verdadero. Así que bueno, esto es Sombra Desnuda para ustedes y muchas gracias a ustedes, a Rockline, por... Gracias. Bueno, Gracias, David. denme unos segundos, ya la estoy acomodando. Estaba yo ahorita fuera de todo y ya vamos con Sombra Desnuda. Tremenda canción, tremenda canción. David, dime. Sí, no, efectivamente, tremenda canción y bueno, yo creo que no vamos a ver menos. Yo creo que con lo que hicieron ya marcaron una ruta y ansiosísimos. Esperamos que todo esto pase pronto para que puedan volver al trabajo de producción, al trabajo de mezcla, a terminar todo lo que está hecho. Así que muchachos, muchísimas gracias de verdad y bueno, buen viento, buena mar y nos vemos en el camino de Dios mediante. Claro que Ustedes, sí. muchas gracias. Un break. a todos. Un break que Muchas todavía gracias, adiós. Chao. Gracias. bueno, nos vamos con Sombra desnuda, señor. Sombra Desnuda. Bueno, un abrazo a todos. Ya la tengo por aquí. Estaba listica. Trancó el PC. Sí, lo que dijo David, es el comienzo. Es una muestra definitivamente brutal para lo que se viene con Kraken. Y aquí los dejamos con Sombra Desnuda. Un abrazo a toda la banda y fue un placer tenerlos aquí. Chao. Hoy que has sentido la impaciencia de tu piel, puede que sea mucho más fácil comprender que en el pasado no queda más que el viento de un amanecer, donde la flor se arranca, el pasto ha de crecer. Por causa de tus huesos se fatiga, los inviernos vencen. Vamos, mira cada aliento, pues ya no hay más de respirar. Yo sé que quieres ordenar la paz.